Vamos a seguir en este análisis post-elecciones, el día después de, y ahora en particular vamos a conversar sobre un tema muy ligado a las comunicaciones, al marketing político, a esta relación que hay entre el comportamiento electoral y la penetración de las redes sociales. Me refiero al fenómeno de Franco Parisi, quien alcanzó el tercer lugar en estas elecciones presidenciales. Y bueno, ya como es habitual, estoy conectada con un experto en la materia, el director de la Escuela de Publicidad de la UDP, Cristian Leporati. ¿Cómo estás? Gracias por conectarte nuevamente. Hola, hola Francisca, ¿cómo estáis? Muy Todo bien bien, acá. gracias. Oye, bueno, como acabo de mencionar, la idea es que conversemos sobre qué pasó con Franco Parisi, este sorpresivo tercer lugar con el 12,9% de las preferencias y este triunfo en particular en la región de Antofagasta, donde alcanzó casi el 34%, le fue muy bien en el norte en general. Y digo sorpresivo porque estamos hablando de una persona que no hizo campaña en Chile, no llegó, no votó, no participó de ningún debate, estaba cuestionado éticamente también por diversos temas, y un sorpresivo resultado acompañado también por la irrupción de su partido, el Partido de la Gente, que alcanzó, si no me equivoco, unos 6 o 7 diputados. Entonces, ¿cómo entender este fenómeno, particularmente en la región de Antofagasta? ¿Cuáles a tu juicio son las claves para leer este triunfo y haber alcanzado el tercer lugar a nivel nacional por sobre Jana Proboste y Sebastián Sichel? ¿Cómo lo explicamos a tu juicio? Sí, mira, yo no lo veo tan difícil de entender, en verdad. A ver, voy a ir más atrás todavía. El marketing político entra más o menos en la política el año 1952 con la campaña de Eisenhower en Estados Unidos, en la cual Eisenhower, a través de un spot muy cortito, le hablaba a América, ¿ah? Y le respondía cosas propias de la clase media, que nadie lo había hecho antes. Ahí él decía, yo le hablo a la clase media y la clase media le respondía en este spot. Y bueno, pasa el tiempo y el marketing político se convierte cada vez que, además es el lenguaje de la publicidad, el lenguaje de los spots comerciales, se va convirtiendo de alguna forma en una oferta y demanda, en la cual un político le ofrece algo a alguien en un lenguaje adecuado, correcto, empático, que todo el mundo entiende, porque finalmente es el lenguaje de los negocios, el mundo de la publicidad, es el cotidiano. Y alguien le responde afirmativamente y vota por él. ¿Ah? Un poco esta simplificación de las cosas las maneja bastante bien la campaña de Parisi. Es bastante directa, es una campaña, yo lo he dicho ya varias veces, es una campaña que es simple, directa y para la gente le hace sentido, ¿ya? Eso por un lado, en términos de campaña y de lenguaje. Por otra parte, y voy también nuevamente un poquito a la historia de Chile, año 90, hay una campaña muy famosa en esa época, que es Faúndes, que le hace campaña a una telefonía móvil, cuando todavía en Chile no había mucha telefonía móvil, las mujeres y los hombres andaban con unos de palo imitando en la esquina para que tenían estatus. Bueno, y Faúndes de alguna forma es muy interesante porque Faúndes es el elector de Parisi que evoluciona desde el año 90 en ese spot en que él está adentro. Le voy a explicar un poco a la gente para que entienda, si no lo ha visto ese spot, vale la pena verlo porque es muy importante. De alguna forma, Faunde es la promesa del Estado de Chile de que trabajando duro tú puedes tener éxito, ¿ah? La meritocracia, la famosa meritocracia. Entonces entra Faunde en este ascensor lleno de hombres blancos, altos, buenos mozos, con suspensores, ejecutivos. Suena el celular y todos los altos ejecutivos toman su celular para ver que lo está llamando, pero no, llamaban a Faunde, ¿ah? Faunde pesca y dice algo así, no sé, servicios Faundes, y qué sé yo. Era en el fondo, él prestaba servicio, era un microempresario, y ese microempresario efectivamente en los 90 surge con el retorno a la democracia, con la promesa de que todos podemos acceder a, si tenemos méritos suficientes, a la riqueza, a la felicidad, entre comillas, y eso efectivamente en el tiempo ocurre parcialmente, ¿ya? Y ahí entramos al elector de París, y que lo que tú preguntáis finalmente, Francisca, que es una evolución de este señor que era Faundes, un maestro que monta su pequeña empresita, le va bien y está. Pero Faundes, ¿qué pasa? Pasa el tiempo, llegamos al año 2021 y este Faundes ya no es un emprendedor maestro, ya no, ya es un profesional técnico o es un profesional universitario que se enfrenta a un país que le prometió algo, pero se da cuenta que los bancos lo endeudan, se da cuenta que no le alcanza la plata para pagar la universidad de su hijo o los institutos y debe también
endeudarse. Se da cuenta además que si no estudió en los 3, 4 colegios de la Cota 1000 clásicos en Santiago y los similares en regiones, llámese Saint George, Santiago College, Verbo Divino, Tabancura, Las Teresianas, etcétera. Si no estás dentro de ese circuito, es muy difícil emprender en Chile, y esa promesa se rompe y esta persona siente que está botado, solo, abandonado y no puede cumplir con sus sueños que le prometieron en esta etapa del Faundes 2. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, ahí entra Parisi con una retórica, un discurso práctico, simple del marketing, de los negocios, que él maneja muy bien. Parisi, además, ¿quién es? Es un moreno que vive en el sueño erótico de los chilenos, que es Estados Unidos. Es una casa grande, preciosa, asesor, una mujer estupenda, flaca, alta, que son todos los sueños de los chilenos, finalmente, o de una parte de los chilenos, y él de alguna forma representa ese modelo de éxito, más allá de que la universidad lo echaron porque anduvo ahí persiguiendo a algunas chicas, posiblemente, por lo que decían por ahí, a algunas alumnas y otras cosas más que tú contaste al comienzo de la conversación, como no pago de pensión y esas cosas, pero en general la gente ve en él un modelo, un modelo aspiracional al cual llegar. Y este señor les dice que les va a entregar tales cosas, le habla en lenguaje claro, coloquial, directo. Problema, los migrantes en el norte, listo, solución. Ahí está la solución, voto por usted entonces. Eso es un poco lo que explica, yo te diría, si hay que entender un poco el fenómeno Parisi, hay que entender para empezar el fenómeno de quién vota por él. Y yo creo, no hay una investigación, esto es solamente una tesis. Después hay que hacer estudios pertinentes, investigar mucho más todavía verticalmente lo que significa el electorado de Parisi. Yo me atrevería a decir que en términos simples eso es un Faunde reciclado que todavía no encuentra la felicidad ni la seguridad. Y está en una sociedad tremendamente hostil, que le prometió algo, no se lo está cumpliendo, y este señor que es Parisi se lo está prometiendo. Y si Y ahí está. tuviésemos que teorizar el por qué este discurso hizo más sentido en el norte del país, ¿qué podríamos decir? O sea, tú tienes un problema en el norte, que no lo está resolviendo el Boric. No lo está resolviendo, que en el fondo, ¿qué haces con los emigrantes? No se trata de que los emigrantes lleguen a Colchane y tú los albergas en una casa y después los distribuyes por Chile. Eso no sirve. Lo que la gente, y estoy hablando solamente del lenguaje, no es que yo comparta esto, yo no lo comparto, pero funciona porque finalmente lo que hace, no sé, un cast te dice, hagamos una zanja de 3x3 y estamos, listo. Y le ponemos una pasarela y se acabó el problema. Y cuando tú estás ahí en el norte y estás viendo en las plazas de Iquique, probablemente, como lo han mostrado las imágenes, yo no estaba allá hace un tiempo, o en Antofagasta lo mismo, que están las carpas de los migrantes, tienes el problema ahí y lo que quieres escuchar como electorado, y ojo que estamos en una zona en que está la gran minería del cobre, que ha sido históricamente de izquierda, pero tienes un problema que está ahí en la calle, y no se hace nadie en cargo de eso. No se ha hecho cargo ni el gobierno actual, ni tampoco los candidatos, ¿ah? Salvo el que ha sido más directo, que ha sido Parisi y Boric. Perdón, y Kast. Y ahí está un poco también la solución. O sea, el resultado. Se explica a partir de esas cosas. Yo te diría que en el fondo, en comunicación política y particularmente en marketing político, más que comunicación política, el lenguaje funciona en la medida que a la gente le hace sentido y si alguien le ofrece soluciones rápidas, prácticas, van a votar por él. Ya el tema de la ideología no es el tema que separa a los chilenos. El electorado hoy día no es de izquierda o derecha, sino un electorado que busca soluciones a sus problemas, sin importar si es de izquierda o derecha o de centro. Quiere nomás la solución. Yo creo que una de las grandes preguntas que todos se hacen hoy día post resultados es cuál va a ser el comportamiento de esta masa de votantes de París para segunda vuelta. Hay algunos que dicen que, bueno, que a lo mejor se puede repetir la misma tendencia del 2013, donde una porción de estos votantes de París se trasladó hacia Evelyn Matei. ¿Habría una tendencia hacia la derecha? ¿Cómo lo proyectas tú? Sí, ¿Hacia dónde sí. tendrían que apuntar Boric y Kast, entendiendo más allá como de estas líneas discursivas en común que podrían tener estos votantes, antipartido, ideas de libertad, meritocracia, etcétera? ¿Cómo tendrían que captarlos para Mira, esta segunda sí, vuelta? mira, yo he escuchado a varios analistas y ya tengo una inflación de cosas en la cabeza, en verdad, pero he escuchado mucho decir que es muy probable que esta gente no vote porque finalmente votan rechazo al sistema. Yo creo que es un profundo error.
¿Y en qué me avalo para decir eso? En algo muy sencillo. Tienen 6 o 7 diputados que antes no tenían. Yo me atrevería a decir que en esta pasada el partido de la gente es de verdad. Y la demostración más empírica es que van a tener representación en el Parlamento, en la Cámara Baja. Así que yo creo que van a votar y y no se va a desperdigar ese voto. Y como te contaba antes, ese votante es un votante urbano, es un votante, yo me atrevería a decir, más bien conservador, que cree en el sistema y lo más probable es que se vaya a votar por Kast. ¿Ah? Así de simple. Yo creo que gran parte del electorado de París se va a votar por Kast porque finalmente es donde se siente más cómodo y finalmente, valga la redundancia, es en el sistema que más cree. Ahora, en ese contexto, ¿qué puede hacer Boric? Bueno, es hacer justamente todo lo contrario a lo que estaba haciendo ahora. ¿Ah? Y bueno, y bien dicho está porque finalmente siempre las segundas vueltas, los balotajes son distintos. No voy a hacer la misma campaña de la primera, como tampoco voy a hacer la misma campaña ¿cómo se llama? Para las primarias legales. Son contextos, situaciones distintas. Lo que debe hacer hoy en día Boric es simplemente salir a buscar el elector que no votó, entender dónde está y llevarlo a votar. Sí. Efectivamente votó muy poca gente, son 45%. Para la relevancia que tenía esta elección, por todo lo que decían los medios, la gente y el mundo del ambiente más político, no se reflejó en la gente. La gente no pescó. Pero bueno, viene la segunda vuelta, yo creo que van a haber dos posiciones políticas muy distintas y probablemente eso motive a que la gente vaya a votar porque está viendo dos enfrentamientos, dos posturas radicalmente distintas en la forma de abordar los problemas del país. Ahora, ¿qué tiene que hacer Boric? En mi opinión, lo que te decía recién, todo lo contrario a lo que hizo en la primera vuelta. Hacer una campaña con sentido para la gente y no para un grupo de kermés escolar o universitaria. ¿Ya? No puede ser que, y lo dije en otro medio por ahí, en televisión, no puede ser que el cierre de anoche en cadena nacional de Boric sea un fondo de puras mujeres jóvenes, ningún hombre, la polola por ahí y ningún abrazo, ningún beso. No estaba la mamá ni el papá. Este chico, quién es Boric? ¿Ah? Es un político, pero no tiene vida personal. No se olviden que en Chile a la gente le importa mucho cuál es el entorno familiar del candidato. Le encanta ver a los candidatos abrazados con las pololas, con las mujeres, le encanta ver la chorrera de hijos, como lo Con vieron los con hijos. Kast anoche, claro. Y tú vayas a decir, obviamente, todos me pueden escupir en este momento y van a decir, pero Leporati, y los hogares unicelulares en el centro de Santiago y en regiones de 15 metros cuadrados. Las pelotas, la gente igual es súper aspiracional, la gente tiene sueños, y aunque vivan los chicos y las chicas solos hoy en día, y capaz que no tengan hijos, como está haciendo la estadística normal del crecimiento vegetativo del país, tienen una ensoñación, una aspiración, que es repetir lo que vieron en sus padres, ¿ya? Y eso también yo no lo vi ayer en Boric. Entonces yo creo que la figura de Boric hay que humanizarla mucho más. No es solamente un político, también es una persona. Y también el lenguaje de la campaña debe ser mucho más cosificador, ir más al grano. La gente tiene un problema y debe ser entregársele solución a esos problemas y un poquito ya empezar a bajar del árbol. El árbol no es una mala figura, es una bonita imagen, a todo el mundo quiere los árboles, todo el mundo ama los árboles, pero estamos hablando de problemas como las drogas, problemas como los migrantes y la situación de la Araucanía, la violencia, etcétera, intrafamiliar, eso no lo vaya a lograr arriba del árbol. O sea, yo creo que en el fondo la campaña de Boric debe ser mucho más tangible para la gente, para que le haga sentido votar por una persona de ese tipo. Eso es el nivel uno, yo diría en la base de la pirámide comunicacional. Y en la parte de arriba de la pirámide comunicacional, súper importante, atacar permanentemente al candidato Kast, permanentemente ensarzándole lo que tiene como trayectoria política, que es una trayectoria de extrema derecha. O sea, Boric no puede seguir con los buenismos. Fue muy buena onda Boric hasta ahora, con un candidato que no lo aprecia, que cada vez que puede dice que es comunista, cuando efectivamente no lo es, que yo sepa no está escrito en el Partido Comunista, y por lo mismo debe ser mucho más agresivo. Es decir, para cerrar el punto, dos niveles. La base, cosificación de la propuesta, humanizar al candidato, lenguaje simple, directo, entendible y con sentido para la gente, y en un segundo lugar, no permitirle ninguna pasada a Kast en términos de acusaciones, porque tiene una trayectoria histórica, Kast desde la dictadura en adelante, que es bastante vergonzosa y que eso lo debería atacar sin ninguna vergüenza Boric. Ya para cerrar, volviendo a lo de Franco Parisi,
Lo que sucedió con él, entendiendo tal como decía al principio, que no hizo campaña presencial, no estuvo en debates, no, incluso ni siquiera votó en la elección, ¿es o no una constatación de que hoy día el uso estratégico de las redes sociales puede ser efectivo en una campaña política? Conversamos esto la semana pasada, creo que fue. Yo te dije que en el fondo lo de París era un adelantado finalmente, porque París lo que hace es decir, oye, las campañas políticas ya son virtuales y se pueden hacer de forma virtual. Y eso es lo que él demostró. Demostró que haciendo una buena propuesta simple, directa y con sentido, y eso acompañado de una buena estrategia digital, entendiendo que hay un mensaje en Facebook y que ese mensaje en Facebook, por ejemplo, tú lo puedes derivar para una persona de Santiago Oriente de una forma y de Santiago Poniente de otra forma, porque eso te lo permite, y también puedes ir midiendo si ese mensaje está surtiendo efecto o no, y si no está surtiendo efecto, lo puedes cambiar por otro y probarlo inmediatamente. Todo esto es simultáneo, es muy rápido. Te permite una cobertura y una conversación cara a cara del candidato bastante espectacular, uno a uno, muy espectacular y muy adaptada. No, esto no son las campañas políticas de hace 20 años atrás, que tú ponías el mensaje de la franja electoral en televisión y ¡fum! De ahí disparaba. Y no, un mensaje en televisión, otro en Facebook, otro en Instagram, otro en TikTok, y vas segmentando y vas midiendo. Y eso funciona muy bien. Por lo tanto, yo creo también que más allá de quién es la audiencia de Parisi, más allá de la estrategia de él y no estar en Chile, lo digital es un punto que funciona. Ahora, ojo, él no pasó a segunda vuelta, él quedó fuera. O Claro. sea, funciona hasta cierto nivel, funciona para apretar a los candidatos que sí pasaron, que ahora están preguntándose cómo hacemos para agarrar ese porcentaje de los votos. Para eso funciona. Pero él no pasó a la segunda vuelta. O sea, también hay que inflarlo, pero tampoco tanto. Sí, ¿Mm? buen punto, buen punto. Bueno, Cristian, sin duda vamos a estar conversando prontamente para seguir analizando cómo se da esto de cara al balotaje en diciembre, así que nos vemos pronto y muchas gracias nuevamente por la conexión. No, a ti. Y saludos para todos. Que Que estén estén bien. muy bien, chao, chao.